Bueno, pues bienvenidos a Clave Geopolítica. Veo que ya están por ahí algunas de las personas que apoyan el canal, Yolanda y también Ferfer. Buenas noches a todos, a los cuatro gatos que nos hemos juntado aquí esta noche para hacer esto. Aviso y el que avisa no es traidor. Si alguien no lo oye bien, lo primero que tiene que hacer antes de pensar que es un elemento externo es ir al otorrino. Después, una vez que ha ido el otorrino y le ha confirmado que está en perfecto estado de salud, tiene que comprobar que el chisme en el que ve este vídeo se oye bien, porque en el mío, por ejemplo, siempre se oye muy bajito este y todos los canales. Luego lo escuchas aquí y suena como si fuera un concierto de black metal. Por lo tanto, si alguien me dice que no se oye bien, que me envíe la dirección, que se la voy a remitir a los del Estado Islámico para ver si lo pueden reclutar y llevárselo por allí con ellos, porque no pienso hacerle ni caso ni una vez más. Dicho lo cual, se pueden ahorrar la molestia. Yolanda, gracias. Ya, hoy sí, lo he vuelto a comprobar. Amelides, o Amelides. ¿Qué tal? José María, del Hierro, muy bien. Lo dicho, entonces lo he aclarado porque lo he probado 27 veces antes para que alguien que esté en compañía de algún caimán a la orilla del Amazonas no me venga diciendo que no lo oye. Se oye de vicio, que da gusto. Por lo tanto, aclarado este extremo, nos metemos con el tema este de la cosa que venimos a hacer hoy. El, Habrán visto los que no lo hayan visto el primer día, o los que sí, o los que no, que repetí ayer el, el contenido del directo de anteayer, precisamente para que los miembros del canal, porque lo hice encerrado exclusivamente para ellos, pudieran escucharlo. Y bueno, pues parece ser que hubo gente que incluso se lo vio 2 veces. Digo, eso ya son ganas de enredar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al fin y a la postre, si les gusta, pues eso que tenemos. Giovanni, ¿qué tal? Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y eh, hoy vamos a hacer una continuación, digamos la tercera parte de lo que hemos ido dedicando desde distintos puntos de vista a hablar del pensamiento militar ruso y de la doctrina militar rusa, y explicarles qué era el arte operacional y los tres niveles, estratégico, operativo y táctico, y todas esas cosas que a ustedes tranquilamente hasta les ha gustado. Cuando son cosas que muchas veces si te las ponen en un libro y te hacen un examen, te quejas porque tienes mucho que estudiar. Pero verdaderamente los dos programas previos que hemos dedicado a comprender en el primer programa sobre este pensamiento y la doctrina militar, dedicado que tomamos como excusa la cuestión de Siria para exponerlo, y el programa de ayer, estaremos en mejores condiciones de entender qué es lo que vamos a explicar hoy. Porque incluso he visto el, que hay una serie de preguntas que no son siempre la misma, pero que hacen referencia siempre a los mismos temas, de personas que no han entendido en realidad qué está ocurriendo, porque hay canales de YouTube, la televisión ni me lo planteo, que cierran mucho el objetivo a la noticia del día o al hecho localizado concreto o a sus variantes. Y eso, ¿qué tal, Sterling? ¿Cómo estamos? Y eso hace que se pierda la perspectiva. Ustedes imagínense, y ya me voy a ir metiendo en el tema, ustedes imagínense que se acercan a un libro o a un cuadro y cogen y apoyan la punta de la nariz en la página. O se acercan a un cuadro en un museo y apoyan la punta de la nariz sobre el cuadro, sin apretar, que alguno seguro que empuje lo rompe. Que visto lo visto, ya no aquí hay que decirlo todo. Bueno, pues si hacemos eso, en realidad, ¿estamos viendo el cuadro? Sí. ¿Y nos estamos enterando de algo del cuadro o de algo del libro? No. Pues eso es lo que suele ocurrir con la información, cuando esa información es excesivamente
pormenorizada, detallada o fijada en un punto muy concreto o en la cotidianidad de cada día, que no nos permita tener una perspectiva de conjunto del cuadro. Para poder leer, veremos que a medida que nos vamos alejando de la página que habíamos apoyado el análisis en ella, pues podemos empezar a distinguir las letras, las palabras, las oraciones. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estamos? Y que eso nos permite formarnos una idea de conjunto. Esto es algo que hemos conseguido adquirir con los dos directos previos y este tercero sobre el pensamiento militar ruso. Me ha gustado mucho el comentario de un señor oficial en la reserva del ejército cubano que tienen una formación y una instrucción puramente rusa, heredada de los tiempos de la URSS, y que reconocía y que me elogiaba por el conocimiento que tengo de esta cuestión del pensamiento militar ruso. Y la verdad es que me ha gustado porque es un profesional y es un oficial que con toda una vida a su espalda, pues, y además, habiendo tenido trato con las propias Fuerzas Armadas en tiempos de la Unión Soviética, pues ha tenido una perspectiva directa de las personas que sostienen este tipo de pensamiento y por lo tanto puede evaluar con fundamento si lo que yo estoy diciendo se corresponde con lo que las cosas son o no. Y sí, sí se corresponde. Cierto, Cándido, a ver esos likes, venga, con ellos. Sí, porque la verdad es que para que se hagan una idea, eh, hay un viejo refrán en España que dice que mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Pues es lo que pasa aquí. En realidad son muy pocas las personas que apoyan el canal. En la mayor parte de los directos yo veo y alucino con los grandes youtubers que de repente alguien va en medio de un directo y les envía 500 euros. A mí me envían 500 euros y salgo rápido a comprarme el micrófono que tengo visto, que vale 400 y pico. Pero a mí no me pasan esas cosas. Pero no quiero ser prosaico ni dedicarme a la cuestión crematística. Eso sí, poco les cuesta a ustedes dar like, compartir y hacérselo llegar los vídeos a sus conocidos. Sí, estoy convencido que, que no responda a los saludos cuando estás explicando algo. Pues sí, pero es que todavía no estoy explicando demasiado. Estoy haciendo una introducción y algo de tiempo para que se reúna todo el mundo, porque apenas llevamos 8 minutos. Luego, cuando empiece a explicar, ya en plan meterme en harina, ya lo notará usted, porque es el momento en el que dejo de hacerles caso a todos. Me desconecto de los comentarios. Y sí, efectivamente, pues eso. A ver si eh, no, las personas a las que saludo, Cándido, son los miembros del canal. Es decir, personas que me consta que no son bots, sino que son las personas que están en el canal, que lo apoyan económicamente y que por lo tanto tengo una relación consolidada. El caso es que ciertamente, a ver si conseguimos que el canal salga adelante, porque yo no sé por qué me llama hermano Luis Ángel si no le conozco, pero bueno. El caso es que el canal ha crecido de forma exponencial, porque hace apenas 35 días éramos los 3000 que se habían juntado en el canal a lo largo de 11 años, viendo algunas intervenciones en televisión. Y de repente, en estos 35 días, hemos pasado a ser más de 13.000, con lo cual, y de ahí descontamos los que voy baneando, con lo cual algo habremos hecho bien en el canal. Yo por lo menos estoy muy contento con, con la respuesta que he tenido en general, aunque haya días que algún mandril me ponga de los nervios y lo tenga que fusilar en directo en el chat. Ya saben que aquí las normas de este canal son justo las que no rigen en ningún otro canal. Todo el mundo se llama de usted, todo el mundo nos tratamos con respeto, no se hacen observaciones personales, ni por supuesto se trata de forma desconsiderada a nadie ni se insulta. Si alguien rompe esas reglas, sale tarifando del canal ipso facto. Eso que nos quede a todos claro. ¿Qué tal, Marcelo? Les quedan ustedes un par de minutos y ya me meto con la explicación que quiero, ¿eh? A ver si es verdad que conseguimos que el canal también salga
económicamente delante para que el señor que me dijo que tenía un toldo detrás con las luces de colores, como si fuese esto Navidad y un mercadillo, que eso lo dije yo, pues ya no me lo diga más, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya un poco con la explicación. Después de estos dos programas anteriores, nos metemos en este. En este vamos a ver una cuestión. La gente que no entiende nada inevitablemente se deja influir por la narrativa de los medios de comunicación, que no está dirigida a informarles a ustedes de nada, sino que está dirigida fundamentalmente a la manipulación, porque la cuestión de la construcción de narrativas es el eje de gravedad. Esto es un concepto en estrategia dentro del mundo militar importante. Es el eje de gravedad de la actuación occidental ante los acontecimientos de Ucrania, por los motivos que ahora veremos, y por lo tanto esa narrativa que se construye y que está dirigida. Mire, José Márquez, se lo voy a decir claro para que no tenga dudas. El usted estará de moda en su casa, pero no en la mía. Y como el canal es mi casa, aquí se funciona con mis reglas o se le banea a uno ya, para que no lo olvide. El que está de moda aquí es usted y comentarios como ese. Bien, pues lo dicho. Entonces, esas narrativas pues tienen que tener claro que no están dirigidas a informarles, sino dirigidas a manipularles y a mantenerles en un determinado estado de disposición anímica. Por lo tanto, la gente no sabe cuáles eran los objetivos rusos iniciales y cómo se modificaron, y tampoco sabe a qué obedecía el modo de comportamiento que tienen, o el modo de actuación, la toma de decisiones y los objetivos y estrategias ucranianos a lo largo de los últimos años, fundamentalmente desde marzo de 2019 en adelante, que es cuando aparece nuestro pizpireto actor, Volodymyr Zelensky, haciendo de las suyas. Por lo tanto, vamos a meternos ya y espero ayudarles a comprender un poco, al menos, qué estamos haciendo. Bueno, por un lado vamos a empezar con el objetivo y la estrategia rusa. El objetivo de la operación militar especial, que nadie se extrañe de esta expresión, lo entenderán su explicación si ven el último directo y el que se hicimos sobre el pensamiento militar ruso, era decapitar al gobierno político y militar ucraniano en el espacio, pues de eso, de 1 o 2 semanas, y después de una serie de fracasos, los rusos cambiaron su plan, por lo que cambiaron también sus objetivos y sus orientaciones estratégicas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que los expertos, vamos a llamarlos así, occidentales, son ellos los que definen cuáles son los objetivos de Rusia. Y cuando Rusia no ha conseguido esos objetivos, que según ellos son los que tenía, pues dicen Rusia ha fracasado. Perfecto. En España tenemos un viejo refrán que dice: yo soy como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pues fantástico, enhorabuena. Lo cierto es que vamos a empezar. El primer objetivo estratégico ruso de la operación militar especial, el 24 de febrero de 2002, nos lo marcó Putin en su discurso televisado en aquel momento, cuando nos dijo que se dividía como objetivo estratégico en dos partes. El primero era desmilitarizar las fuerzas armadas ucranianas regrupadas en el Donbass, pero que estaban preparando una ofensiva contra la República Popular del Donetsk y la República Popular de Luhansk. Y el segundo, esa tan traída y llevada expresión de desnazificar. Bien, pues, ¿qué quiere decir aquello de desnazificar? Bueno, pues en realidad de lo que estamos hablando es de neutralizar a las milicias paramilitares ultranacionalistas que estaban desplegadas en la región de Mariupol. Bueno, pues la formulación que eligió Putin para su discurso de aquel momento, ¿es alguna ocurrencia momentánea o circunstancial? No.
No, porque se inspira en la llamada Declaración de Potsdam de 1945, en la que se preveía el desarrollo de Alemania según 4 principios, el momento de posguerra, que son, eh, eh, la desmilitarización, la llamada desnazificación, democratización y la descentralización del Estado alemán en el desarrollo posterior a la guerra. Bueno, pues ¿esto sí qué significa? Pues significa que se buscan, que los rusos enfrentan la guerra desde una perspectiva completamente, distinta a la occidental, porque la plantean en términos completamente clausewitzianos, podríamos decir, ¿no? Desde la perspectiva de Clausewitz, de que la guerra y el conflicto es la continuación de la política. Y en la medida en que esto es así, lo que buscan es transformar los éxitos operacionales del campo de batalla en éxitos estratégicos que se traducen a la vez en resultados políticos. Es decir, lo que se busca con todo ello es un objetivo político concreto definido. El ejército ucraniano, además, todo esto arranca cuando ya el 24 de marzo de 2021, como dije en el último directo, Volodymyr Zelensky dictó un decreto por el que se iba a proceder prácticamente a la erradicación de los rusos étnicos de Ucrania Oriental y el ejército ucraniano debía empezar a aplicarlo inmediatamente. Por lo tanto, para este objetivo, pero este objetivo escondía un segundo objetivo a su vez, que es este primer objetivo estratégico del discurso. A su vez, como ya expliqué también ayer, si bien el objetivo prioritario era la protección de los rusos étnicos en en Ucrania Oriental, pues se encontraron de forma indirecta con la necesidad del cumplimiento de un nuevo objetivo que era la neutralización de Ucrania como futuro miembro de la OTAN. Y en realidad esto es lo que entendió Zelensky cuando propuso la resolución al conflicto que planteó y luego retiró en marzo de 2022. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando se produce este primer mes de la operación militar especial, los países occidentales supusieron en ese momento que Rusia había fracasado en su intento de controlar a Ucrania y que, por lo tanto, además, como consecuencia de las sanciones económicas que les iban a imponer, pues no iban a poder sostener su esfuerzo bélico. Claro, a partir de ahí, claro, con unas sanciones tan masivas, ¿cómo iban a poder resistirlo? Sin embargo, a pesar de esta idea en la que tuvieron en la reunión de la OTAN del 24 de marzo de 2022, pues los aliados decidieron no apoyar la propuesta de Zelensky tras ese primer inicial acuerdo de paz que había firmado con Rusia. Es decir, este segundo objetivo estratégico lo tenemos claro. Había que neutralizar la integración de la OTAN perdón, de Ucrania en la OTAN. Eso supuso, entre otras cosas, que el 27 de marzo ahí se produce un cambio en Ucrania. Zelensky cambió públicamente su propuesta y el 28 de marzo Vladimir Putin alivió la presión sobre la capital, sobre Kiev, y retiró sus tropas de la zona. Y la propuesta de Zelensky pues, sirvió de base para el comunicado de Estambul del 29 de marzo del 22, en el que ya se acordaba un alto el fuego como preludio a un acuerdo de paz y a una solución negociada para el conflicto, y esto hubiese terminado aquí. Si no hubiese sido porque tenemos a uno de los mayores zascandiles criminales que ha existido en el Reino Unido, en Londres, danzando por aquel entonces. Bien, en este comunicado de Estambul, Vladimir Putin fue el mismo que Vladimir Putin presentó en junio de 2023 cuando la delegación africana, se acordarán que fue cuando empezó la cuestión de la paz y de tratar de mediar para acabar con el conflicto, pues Putin le sacó a la delegación africana, que te parece ser que es de los que cuando tratan de hacer la paz los africanos lo hacen contando con todas las partes y no solamente con una, como hacen los atlantistas,
en el que se demostraba que había habido una voluntad de acuerdo por ambas partes y que había sido la intervención de Boris Johnson la que llevó a Zelensky a retirar su propuesta y de esa manera cometiendo el gravísimo error de cambiar la paz y las vidas de los ucranianos por el apoyo de Occidente con una coletilla estupenda durante el tiempo que sea necesario. Bueno, pues parece ser que sigue siendo necesario, pero el apoyo de Occidente actualmente brilla por su ausencia. Esta versión de los hechos no me la estoy inventando yo, no es una interpretación que yo esté haciendo de lo que ocurrió, sino que esta es la interpretación de los hechos que hizo David Arajamia, que era entonces el jefe negociador para Ucrania, que explicó a principios de noviembre de 2023, ahí lo tienen, que Rusia nunca tuvo la intención de apoderarse de Kiev. Entonces, cuando los pro-ucranianos y los prorrusos dicen, y es que no conquistó Kiev y se fue y se vino, normalmente, claro, también responde a los niveles educativos y de formación más bajos, que tienen mucha afición a la cosa, pero tienen muy poco seso. Y entonces, como tienen muy poco seso y muy poca capacidad para discurrir, son esos, por ejemplo, que te dicen, esto es muy simple. Claro, cuando alguien empieza una frase diciendo, esto es muy simple, mejor ya que lo vayan dejando, que cierren el kiosco, porque en realidad las cosas no es que sean simples. Lo simple eres tú y lo que tratas es de reducir lo complejo a lo sencillo, aunque sea cercenándolo para que te entre. Es como si cogemos un muerto que no nos cabe en el ataúd porque es muy alto y decimos, mira, pues yo le cojo ese rucho, le corto las piernas y así me cabe. Bueno, pues así es lo que pasa, que mejor prescindir de parte de la realidad y así yo la realidad la ajusto a mi capacidad para comprenderla, que no reconocer mi incapacidad para comprenderla y tratar de quedarme como estoy en el peor de los casos. Es lo que siempre digo, en las jaulas es donde viven las certezas, ¿no? El hombre quiere volar, pero tiene miedo. Bueno, pues ciertamente de todo lo que he contado se pueden sacar dos conclusiones. El objetivo de Rusia no era conquistar territorio. Y ya vemos que quien nos lo está contando es la parte ucraniana. Si Occidente no hubiera intervenido para presionar a Zelensky, pues Ucrania, pues en este momento tendría su ejército, sus infraestructuras, podrían seguir robando como buenos corruptos que son la élite dirigente, y aquí paz y después gloria, porque la cosa no hubiese sido así. Pero en aquel momento prefirieron retirar la oferta que había y el preacuerdo que habían alcanzado con Rusia, cediendo al, a las presiones de este tal Boris Johnson que algún día debería rendir cuentas en algún sitio por la cantidad de gente que ha muerto por su culpa. Bueno, pues la segunda era, sin dudarlo, que los rusos intervinieron en primer orden para garantizar la seguridad y la protección de la población del Donbass, que había sido masacrada, asesinada durante 8 años y que evidentemente, como ya he repetido en otro momento y he explicado por qué, era una situación que no era sostenible en ese momento, lo del decreto de marzo del 21. Bueno, pues esto significa que la operación militar especial le permitió a Rusia añadir un objetivo más amplio que supone el logro de la seguridad para Rusia, como es la neutralización de Ucrania como potencial peligro militar y en su integración a la alianza. Si bien, insisto, este siempre ha sido un objetivo indirecto que ha surgido a propósito de la situación. Bueno, pues aunque este objetivo no esté formulado, la desmilitarización de Ucrania podía abrir la puerta a su neutralización y, por lo tanto, los rusos replantearon la situación en ese momento para pasar de esa operación quirúrgica, de operaciones especiales de alguna manera dirigida a, a decapitar la cabeza ucraniana golpista que había resultado del Maidán, para plantearse una situación distinta. De hecho, en una entrevista con el canal ucraniano Apostrov el 18 de marzo de 19,
Alexei Arestovich, que no quiero dejar de pronunciarlo bien, Alexei Arestovich, pues explicó que con Ucrania en la OTAN se crearían las condiciones para que Rusia atacase Ucrania y fuera derrotada definitivamente. Esto es un tema sobre el que vamos a volver un poco más adelante, porque veremos que todo lo que ha ocurrido después no ha sido una casualidad, sino que obedece en gran medida a un plan preconcebido. Porque en realidad el análisis ucraniano y occidental se ve impulsado constantemente por sus propias narrativas y como en aquel momento tenía la convicción de que Rusia perdería, pues sí, eso fue lo que provocó en un momento determinado que no se preparasen para una contingencia alternativa a esa realidad. El tema era el siguiente. Como verán, ya en Ucrania, en el mes de marzo de 2019, se sabía que había que provocar este conflicto. Aún así, se llegó a un cierto entendimiento en marzo, pero con carácter previo, ellos sabían positivamente que si querían conseguir su doble objetivo de ingresar además en la OTAN y en la Unión Europea, tenían que erradicar a la población rusófona de Ucrania oriental y al mismo tiempo los rusos étnicos y al mismo tiempo conseguir la derrota estratégica de Rusia y eso lo iban a conseguir provocando un conflicto en el que no sería necesario mantenerse durante mucho tiempo porque las sanciones occidentales harían colapsar a Rusia en un espacio de tiempo muy breve. Es decir, la convicción de que Rusia no era capaz de soportar ni desde el punto de vista militar ni desde el punto de vista económico este desafío fue lo que les hizo construir una narrativa que habían creído y que al final se demostró que no funcionaba. Y de hecho, en septiembre de 2023, Occidente, cuando comenzó a, a observar y experimentar el colapso de esta narrativa, pues se planteó la congelación del conflicto, pero claro, hacen como hacen siempre. Vamos a congelar el conflicto. Claro, pero es que para eso vas a tener que contar con los rusos. Y lo que resulta que esa pausa que vosotros queréis para poder rearmar y reconstituir las fuerzas armadas ucranianas que han sido destruidas 2 veces, pues resulta que los rusos no van a estar de acuerdo en daros ese margen para que podáis hacerlo. Pero como siempre, hacen conferencias de paz sin uno de los lados que está en el conflicto y hacen planteamientos de congelar la guerra sin preguntar. Pues es que esto parece la guerra de Gila. A quienes no conozcan ese actor cómico español que ya falleció hace unos años, pues en la guerra de Gila era lo de coger el teléfono y de preguntarle, hola, ¿es el enemigo? Sí. Que digo yo es que si en lugar de atacar a las 9 podéis atacar a las 12, que se me ha puesto el niño malo. Esto era, pues esto es lo que está haciendo la OTAN, la guerra de Gila. Y pues efectivamente ese objetivo no lo iban a alcanzar. Bueno, y vamos a entrar en cuál era el objetivo ucraniano. El objetivo ucraniano, y espero no perderme porque aquí luego he cambiado el orden de las cosas porque había una parte que sí que no. Lo cierto es que antes de llegar al poder en abril de 2019, Zelensky se dividía entre dos políticas que eran excluyentes, antagónicas, pero que fue lo que le vendió a la gente. ¿Qué es lo que le vendió al electorado? Pues por un lado le vendió que él iba a ser el protagonista, el piloto que iba a llevar la nave ucraniana a la reconciliación con Rusia. Pero al mismo tiempo les dijo, miren ustedes que al mismo tiempo que vamos a conseguir la reconciliación con Rusia, vamos a ingresar en la OTAN. Y esos son dos objetivos que no podían darse juntos, podían darse alternativamente, pero que son excluyentes por definición. Bien, pues en aquel momento él sabía perfectamente, y hablamos de marzo de 2019, cuando él llegó a la presidencia fue en abril, él sabía perfectamente que sus aliados ultranacionalistas, por ser finos, se negarían a negociar con Rusia. Y prueba de ello es que el líder del sector derecho de Pravi Sector, Dimitro Yashrov, tranquilamente y de forma abierta lo amenazó de muerte en los medios de comunicación justo un mes después de las elecciones, en mayo de 2019. Si se atrevía a negociar con Rusia lo iban a asesinar. Y claro, en esa tesitura Zelensky sabía de sobra
desde antes de la campaña electoral, desde que comenzó su campaña electoral, que no iba a poder cumplir su promesa de reconciliación y que solo le quedaba una posibilidad si llegaba a la presidencia, que era la confrontación con Rusia. Claro, en ese momento, esa confrontación, cuando evalúan sus posibilidades, saben que ellos no pueden enfrentar a Rusia y que necesitan el apoyo de Occidente. Bueno, a partir de ahí ellos van ideando una estrategia que fue no solamente planteada por Zelensky, sino por todo su equipo, desde antes de las elecciones de marzo del 19, y que quien ha contado esto no es cualquiera, porque esto lo ha contado Oleksiy Arestovich, que era su asesor personal y lo contó en la entrevista que hizo en Apostrof. En marzo de 2019, un mes antes de las elecciones, ya estaban planificando este enfrentamiento. Arestovich explicó, si no me equivoco, no, perdón, porque esto lo arreglamos ahora. Bien, aquí tenemos al sujeto. Bueno, pues Arestovich explicó que en la entrevista que le hizo Apostrof, que sería necesario un ataque de Rusia para provocar una movilización internacional que permitiera a Ucrania derrotar a Rusia definitivamente, con la ayuda de los países occidentales y de la OTAN. Claro, eh, curiosamente, y fíjense, este señor ya describió en la entrevista, paso por paso, con una precisión fuera de lo común, cuál iba a ser el curso del ataque ruso. Vamos a hacerlo más pequeño para que nos veamos todos mejor. ¿Cuál iba a ser el curso del ataque ruso tal y como ocurriría 3 años después, que se dice pronto, entre febrero y marzo del 22? Y no solo explicó que este conflicto pues era inevitable para que Ucrania se uniera a la OTAN, sino que también situó la confrontación entre el año 2021 y 2022, que fue lo que calculó que tardarían en prepararse para provocarla. Por lo tanto, describió además las principales áreas de ayuda occidental. Dijo literalmente: en este conflicto, Occidente nos apoyará activamente con armas, equipo y asistencia militar. Habrá nuevas sanciones contra Rusia. Lo más probable es que se introduzca un contingente de la OTAN en Ucrania. Se establezca una zona de exclusión aérea, etc. En otras palabras, no perderemos la guerra, la ganaremos. Es decir, curiosamente, si uno se detiene a observar esta estrategia, veremos que coincide, sin más ni más, con la descrita por la estadounidense Corporación RAM, que es uno de los principales centros de elaboración estratégico de Estados Unidos ya desde los tiempos de la Guerra Fría, cuando se creó la OTAN y comenzó el desafío nuclear entre potencias. Claro, en su entrevista, Arestovich dijo que los 4 elementos que se convertirían en los pilares de la estrategia ucraniana contra Rusia, y a los que hemos visto cómo Zelensky se refiere constantemente, eran la ayuda internacional y suministros de armas, las sanciones internacionales, la intervención de la OTAN y la creación de una zona de exclusión aérea. Pero la cosa no termina aquí, porque si bien es cierto que Zelensky asumió estos 4 pilares como promesas cuyo cumplimiento era esencial para el éxito de la misión, pues ahora falta lo de siempre, que lleguen los occidentales y cumplan aquello a lo que se comprometen. En febrero de 2023, Oleksiy Danilov, que es un señor simpaticísimo, que no hay más que verle en la foto para ver la cara de buena gente que tiene, es el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, declaró en el Dikiyiv Independiente, como si en Kiev hubiese algo independiente, pero así lo llama el periódico, el Independiente de Kiev, que el objetivo de Ucrania era, y agárrense, la desintegración de Rusia.
no dice la independencia ucraniana, no dice la soberanía territorial, no dice la integridad territorial, no dice, dice lo que dice. Dice que el objetivo es mm, provocar una derrota estratégica absoluta a Rusia que la llevase a colapsar y al cumplimiento de ese sueño geopolítico que hemos explicado en otros directos con carácter previo a este, consistente en la división del espacio de la actual Federación Rusa en distintos países para de esa manera, siguiendo aquel principio de divide et impera, someter aquel espacio a, a, ruso a los intereses geopolíticos occidentales, el fraccionamiento y la quiebra de la Federación Rusia y de Eurasia. Bien, pues unos meses más tarde, eh, sin embargo, quedó claro que el equipo suministrado a Ucrania no era suficiente para garantizar la tan cacareada contraofensiva. En realidad sí empezó. Comenzó el día 4 de junio y tuvo 2 ejes de progresión distintos, perfectamente, diferenciados. Uno fue en el frente de Zaporilla y el otro fue en el frente de Bakhmut-Artyomovsk. Bueno, pues, Zelensky, una vez que se habían pulido, en el frente, que estaban todos ya con la flaca y con la catrina, tomando té, todas las fuerzas ucranianas que habían entrenado en Occidente y que los Leopard se habían convertido en gatitos siameses, pues en ese mismo momento, Zelensky, ¿qué es lo que hizo? Salir chillando diciendo que le habían roto el juguete y que quería juguetes nuevos y que quería equipo adicional para poder y mejor adaptado a las circunstancias. Pedía pues la invasión alienígena, los F-16, misiles de largo alcance y que lanzasen 75 bombas atómicas el mismo día porque no sabía ya ni qué pedir para conseguir unos objetivos en los que a principios de septiembre a nadie le quedaba ninguna duda de que habían fracasado por mucho que siguieran construyendo una narrativa falsa para contar otra cosa. De hecho, el exministro de Defensa británico Ben Wallace, un señor también muy simpático, este no es, tampoco, este es Ben Wallace. Bien, pues el ministro británico Ben Wallace ya nos dijo entonces que los occidentales no eran amazonas para andar cabalgando a caballo de un lado a otro, ¿no? Y en ese momento Occidente dejó de respetar sus compromisos. Y de hecho, lo que no les he contado antes, ¿no? Que el objetivo estratégico de Zelensky y de su equipo era, por lo tanto, unirse a la OTAN como preludio a un futuro dentro de la Unión Europea, complementado con el respaldo de Estados Unidos. Y en ese momento lo que había que hacer, lógicamente, era destruir a Rusia para poder conseguirlo, porque no había otra manera. Y de hecho, las tensiones con Rusia por Crimea provocaron que los miembros de la OTAN ya en su momento pospusieran la participación de Ucrania y en marzo de 2022 Zelensky reveló en CNN que esto era exactamente lo que le habían dicho los estadounidenses. Por eso, como no veía forma de entrar en la OTAN por otra vía, pues la única que quedaba era esta, forzar las circunstancias, ¿no? A partir de aquí, al contrario de lo que nos dicen nuestros medios de comunicación y nuestros pseudoexpertos geopolíticos internacionales, de hecho, hoy a los geopolíticos del canal les he dejado el, un artículo, el último artículo publicado por un experto almirante español que yo no lo hubiese, para los que sean madrileños que me estén escuchando, yo no lo hubiese dejado gobernar ni la barca motora del estanque del Retiro en el que van los niños, porque no me fío de él. Porque es que hace falta ser muy mendrugo, muy acémila, muy bruto, muy fanático. Lo primero para expresarse como lo hace un almirante en un artículo y lo segundo para tener tal grado de necedad, tal grado de fanatismo y tal grado de desconocimiento de la realidad y de realismo. Bueno, pues les he dejado un artículo, cosa que si los demás fueran miembros geopolíticos del canal, también lo podrían descargar y ver, pero espero que les sirva. También les he dejado la entrevista que le hace France Press a Danilov, que también es muy ilustrativa y muy interesante.
El caso es que Occidente, en realidad, la situación en la que, si uno repara en pensar cuál era el fondo de la estrategia ucraniana, el fondo de la estrategia ucraniana era básicamente consistía en: voy a liar la parda para que de esa manera, me ayuden, pero lo confío en todo a que esa ayuda se materialice y sea constatable, porque si esa ayuda no se materializa, me acabo de cubrir de gloria, porque me va a caer la del pulpo. Pues efectivamente, es lo que hizo, esa fue la gran, entre comillas, estrategia ucraniana. Bueno, pues la estrategia ucraniana, obviamente, si todo se confía a una ayuda que supone el sacrificio de las economías occidentales, es imprescindible el mantenimiento de una narrativa que aliente constantemente a Occidente a continuar con la guerra. Los rusos van a invadir Europa. Los rusos van a lanzar 200 bombas nucleares en, no sé, en Gijón. Los rusos van a Se han visto barcos rusos, en Alicante, ejemplo, un niño que era ruso, el pobrecito, que iba por allí con su barquito pequeñito. Hemos divisado un barco ruso. España vigila los submarinos rusos al noroeste de Galicia, en el paso del estrecho. Es decir, de verdad, o sea, eh, es una histeria constante para trasladarle a la gente la sensación de peligro. Bueno, pues, una vez más, en buena lógica, si ustedes se dan cuenta, si toda la estrategia ucraniana va confiada a la ayuda exterior, y la ayuda exterior tiene que sostenerse sobre el mantenimiento constante de una narrativa histérica rusófoba, pues automáticamente la narrativa se convierte en el eje de gravedad alrededor del cual gira todo. Y este es un concepto estratégico en términos militares, el centro de gravedad de una operación. Y eso es lo que aquí, pasó. Bueno, pues tenemos que incluso, para ratificar lo que estamos diciendo, el general, Christopher Caboli, comandante supremo estadounidense en Europa, dijo al Comité de Defensa del Congreso de Estados Unidos que las capacidades aéreas, navales, espaciales, digitales y estratégicas de Rusia no han sufrido degradación durante esta guerra. Lo tienen ahí. No me lo estoy inventando una vez más. Por lo tanto, esto nos va a hacer pensar en otra cosa un poquito después, sobre el tipo de conflicto al que asistimos. Porque Occidente, que se esperaba un conflicto breve, pues en realidad lo que se ha encontrado es que no puede mantener el esfuerzo que le prometió a Ucrania. Y eso se pone de manifiesto en la cumbre de la OTAN en Vilna, que se celebró los días 11 y 12 de julio de 2023, que terminó con un, vamos a llamarlo así, éxito parcial para Ucrania, porque, le dijeron que sí, que le van a dejar entrar y que ya le dirán cuándo. La primera parte es la buena noticia, que sí, que le van a dejar entrar. La segunda parte es la complicada, que no saben cuándo. Y no está la cosa para perder tiempo para ellos, porque se han jugado la vida del país al ingreso en la Unión Europea y en la OTAN. Y no se dan cuenta que el ingreso en la Unión Europea, si hubiesen tenido que cumplir con todos los requisitos y exigencias que plantea de orden económico, social y de índices de sociedad y de desarrollo, hubiesen necesitado 25 años más para poder entrar. Y si nos planteamos la cuestión de la OTAN, con un frente abierto en el Donbass y en Luhansk contra parte de su propia población, y en una situación de conflicto como la que tenían, tampoco podían entrar. Y lo que han hecho desde Kiev ha sido forzar, a Occidente a aceptar un conflicto que en el fondo no era la forma en la que se estaba planteando. Y para Occidente, cuidado, no digo con esto que Occidente no tuviera el propósito, y cuando hablo de Occidente siempre hablo de lo mismo, que es Estados Unidos y sus vasallos, el Occidente global, llámenlo ustedes X. Al final siempre son Washington y los que hacen lo que dice Washington. Pues ese planteamiento se han visto comprometidos de una forma estratégica en este momento. Bueno, pues, a partir de ahí, Ucrania, una vez que el año pasado, en julio del 23, fracasa, o vamos a decirlo mejor para ellos, tiene un éxito parcial en Vilna, en la reunión de la ONU, la cumbre de la OTAN, perdón,
pues entonces cambió su atención y cambió de objetivo estratégico a uno más concreto. ¿Cuál era? Pues uno que era exactamente igual de irrealizable que los anteriores, que era conseguir la soberanía sobre la integridad de su territorio, de 1991, que eran fronteras en aquel momento reconocidas por todos. Es decir, la noción ucraniana de victoria como concepto, esa victoria clausewitziana, evolucionó rápidamente. Primero, la idea fue el que Rusia iba a colapsar en un plis-plas y sin darles tiempo a tocar ni la balalaica. Bueno, pues eso desapareció en marzo, ya no tenían ni dónde meterse. Bueno, el desmembramiento de Rusia ni lo planteamos ya. Lo siguiente fue, pues verás, con esto que les estamos liando de las sanciones, el régimen va a colapsar y vamos a cambiar el gobierno y vamos a poner a Navalny. Pues va a ser que no. Tampoco funcionó. Bueno, pues vamos a ir a por el tercero. El tercero fue la reconquista del territorio perdido, la contraofensiva. Pues el plan era muy sencillo, que no simple, palabra más detestable. Dividir las fuerzas rusas en dos. ¿Cómo? Pues con un avance hacia el mar de Azov, como hemos visto, pasando en el frente de Zaporilla, rompiendo hasta Melitopol para virar hacia Crimea y hacia Mariupol. Creo que no les ha salido. Creo que lo más que han conseguido ha sido ocupar Robotine, que no es precisamente Nueva York. Bueno, y ya en vista de que aquello nada les había funcionado, pues cuando llega septiembre y tienen la constatación de su reiterado ya fracaso, 3 o más es cuando define la habitualidad, con lo cual podemos definir el habitual fracaso ucraniano, pues pensaron que era una gran idea la congelación del conflicto. Y bueno, ya si conseguimos conquistar Tokmak, que son 30 kilómetros, hemos ganado. Bueno, pues la falta de éxitos que después de año y medio se había producido para Ucrania, que había demostrado el gran error de su estrategia, pues fue lo que en este momento lo único que podía manejar Ucrania para mantener u la expectativa de una cierta apoyo en el tiempo de Occidente, pues era lo de siempre, lo que a Occidente se le da tan bien, que es la política de comunicación, la política de TikTok, la política de las imágenes, la narrativa. Bien, pues la narrativa sigue siendo el único elemento que en este momento Ucrania puede esgrimir para mantener la voluntad de Occidente. No hay más que irse a la Wikipedia, mirar las matanzas de Bucha y vemos que el relato es exactamente el que ha hecho la secretaria de Zelensky. Y a partir de ahí, pues un poquito más. Y esto es lo que hizo que Ben Wallace, nuevamente exministro de Defensa de británico, dijera en The Telegraph el 1 de octubre de 2023 que en este caso el bien más preciado para Occidente y para Ucrania era la esperanza. Digo, pues vais bien, lo confiéis toda la esperanza. Y ciertamente debe tener razón Wallace, porque lo cierto es que la situación, en lugar de basarse en análisis realistas del adversario, pues se basa en deseos, imágenes, fotos y cosas estupendas que creo que no ganan guerras. Pero desde el comienzo de la crisis ucraniana, lo cierto es que los análisis occidentales se han basado solamente en una cosa: prejuicios. Un conjunto de prejuicios, uno piensa que como ha bombardeado a los afganos con un dron desde el aire y ha matado a 5 civiles en un cruce, antes de irse a recoger a los niños en Alabama, porque está teleoperado desde Estados Unidos, pues que ya lo tiene todo dominado, porque lo siguiente que se va a encontrar va a ser otros 4 pobres afganos en pijama que pasaban por una calle. Pues no, no lo hacen. Por lo tanto, la noción de victoria, Rusia opera dentro de un marco, como he dicho, de pensamiento clausewitziano. Es decir, entendiendo todo esto como parte de la política, una extensión, una prolongación de la política, en el que necesariamente cualquier actuación operativa tiene que tener una repercusión en términos estratégicos que sea traducible a éxitos políticos. Es decir, una vez más,
la estrategia operativa, el arte operacional ruso, el nivel operativo del conflicto, juega un papel esencial en la definición de lo que se considera una victoria. Recuerden que fue en el programa de Siria en el que conseguimos explicar qué era el nivel operativo, cuál había sido su origen, cómo el arte operacional ruso tuvo su origen en el año 1926 a partir de Tukhachevsky, de Svechin y de otros teóricos, y cómo en el año 82 eso pasó también al campo norteamericano y a partir de ahí se extendió por la OTAN, pero la cosa va estupenda. Bien, como vimos durante la batalla de Bakhmut, de Artiomox, los rusos se adaptaron perfectamente a la estrategia que se había impuesto a Ucrania por la OTAN, ¿no? Que da prioridad a la defensa del espacio por encima de la economía de recursos, en este caso de tropas, de seres humanos. Y de este modo, ¿qué es lo que pasó? Pues que le hicieron el juego completamente a los rusos, a la estrategia rusa, porque ellos iban al desgaste, a la desmilitarización de Ucrania. Y la desmilitarización de Ucrania se consigue mediante la destrucción de cualquier posibilidad, capacidad militar ucraniana. ¿Tuvo algún tipo? Yo conforme iba viendo la batalla día tras día tras día, voy a hacerle publicidad, lo merece. Y yo sigo normalmente todos los vídeos de El Resumen Militar, para mí el mejor canal, junto con el de Miguel Ruiz Calvo, a la hora de estar al corriente de las noticias de la guerra. Y yo lo iba siguiendo día a día, digo, pero vamos a ver, es que son todos tontos, es que no queda nadie que tenga dos dedos de frente y lo que es peor, y los que han puesto allí para que los maten, ¿no se están dando cuenta que los están sacrificando como si fueran gorrinos en el día de San Juan, en un matadero? Es decir, no tenía nada que ver. Sí, ya hablaré de la hazaña de los Spetsnaz, igual hasta les pongo los vídeos el lunes. Bien, pues por lo tanto, el conflicto por eso esto fue lo que movió que en el concepto de una guerra de desgaste, sacrificar potencial a cambio de territorio, como está haciendo Ucrania, es la peor de las estrategias posibles, porque no hay más que ver, por ejemplo, en Kharkov y en Gerson, pues los rusos cambiaron espacio por vidas, ahorraron vidas, aunque perdieran espacio. Justo lo contrario que los ucranianos gastan vidas para mantenerse en poder del espacio. Bueno, pues fantástico. Y bueno, pues en el contexto, por eso fue por lo que el general Zaluzhny, que es el comandante de las fuerzas ucranianas, intentó oponerse a Zelensky, y salieron tarifando entre ellos a partir de octubre, cuando en la entrevista aquella dijo que estaban metiendo la pata hasta el fondo. Pero, al fin y al cabo, en Ucrania lo que en este momento rige es la narrativa occidental, sin más. Y en noviembre del 23, pues Zaluzhny ha tenido, primero admitió abiertamente que habían cometido ese error, y lo que no se atrevió a decir es que habían cometido ese error por imposición de Zelensky y de Occidente y de los mandos de la OTAN en las sucesivas reuniones que han tenido en Alemania. Bueno, pues hay un concepto que sí que yo creo que poca gente ha comentado, si lo ha comentado alguien no me consta, pero el conflicto ucraniano en realidad no es un conflicto simétrico, es un conflicto asimétrico, porque aunque la OTAN ha intentado convertir el conflicto en un conflicto simétrico, es decir, entre iguales que se pueden medir, y es decir, mm, como si fuesen dos enemigos que tienen las mismas capacidades, pues, y que Ucrania podría derrotar por sí sola a, a, a Rusia, pues la realidad es que eso no es cierto. Eso es un cuento chino. ¿Por qué? Pues porque es cierto que el único propósito de esto era el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, ¿no? Pero en la práctica son los rusos los que han convertido el conflicto en un conflicto asimétrico. ¿Por qué? Porque el problema de Ucrania es que no tiene una relación racional con la noción de victoria. En comparación, vamos a ver, por ejemplo, casos que militarmente puedan ser comparados. Los palestinos han adoptado una forma de pensar
que el simple hecho de resistir es ya una victoria, con independencia del número de bajas que tengan. Por lo tanto, aunque ellos siempre son conscientes de que están ante un conflicto asimétrico en el que no tienen las mismas capacidades que tiene Israel. Entonces definen la victoria en términos muy distintos a como lo piensa Israel. Bueno, y por lo tanto el mero acto de resistir y de permanecer en el campo de batalla, enfrentándose a su rival, ya es una victoria. Bueno, pues esto es lo que nunca ha entendido Israel en 75, en 80 años. Y es que para poder vencer a los palestinos, los tiene que exterminar. No tiene otra posibilidad. Y claro, ellos siempre tratan de, los israelíes siempre confunden la victoria táctica localizada con la victoria estratégica definitiva. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, Evidentemente, mientras no cambien de mentalidad, no van a poder comprender otra cuestión. Bien, en Ucrania en realidad está ocurriendo lo mismo. Al aferrarse a la noción de victoria que está vinculada a la recuperación de la totalidad del territorio de las fronteras de 1991, que es algo que se ha impuesto incluso por decreto, prohibiendo negociar y tal, pues se ha encerrado, Ucrania está encerrada en una lógica que solo puede conducirla a un sitio. Si no consiguen el 100% del territorio, han perdido. Aunque consiguieran el 99%, han perdido. Y evidentemente es justo lo contrario de lo que, siendo la parte más débil de un conflicto asimétrico, deberían definir como victoria. En este momento la victoria para Ucrania debería pasar por recuperar ese acuerdo del comunicado de Estambul de marzo del 22. Mira, no entro en la OTAN, no entro en la Unión Europea. ¿Me dejáis entrar? Pues fantástico. A ver si ahora me quieren. Reconozco las fronteras del territorio que he perdido y aquí pongo punto final al conflicto. Además, admito el tener unas fuerzas armadas reducidas que no supongan un peligro de seguridad para la Federación Rusa. Es decir, me convierto en un estado tapón y en un espacio neutralizado. Pero no, nadie va a hacer eso, que es lo único sensato que se podría hacer. Y el 20 de noviembre de 2023, Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, pues pintó un panorama sombrío a las perspectivas para 2024, que es este señor tan simpático que hemos visto antes en la foto, que no sé lo que su mamá le diría de pequeño, este señor. Pero vamos, que tiene una pinta de una cara, una expresión de bondad en la mirada, una luz en los ojos. Bueno, pues Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, eh, cuando habló de las perspectivas para 2024, mostró que Ucrania no tenía ningún plan para salir del conflicto, ni ningún enfoque que pudiese hacer alusión a algún tipo de victoria estratégica para Ucrania. Y vinculó, claro, lo que único que le quedaba, nuestra victoria va a ser lo que defina Occidente. Y claro, sin embargo, desde Occidente en este momento se está manteniendo esta situación de forma artificial, tratando de minimizar los costes, prolongándolo hasta final de año, porque el día 5 de noviembre hay elecciones en, eh, en Estados Unidos. Y claro, todo Occidente sabe que esto se ha convertido en algo así como el resultado de la campaña napoleónica de Rusia, en una debacle absoluta tanto militar, como política, como económica, como humana. Es decir, lo que han cosechado ha sido, iba a decir un taco, no lo digo, un golpetazo mayúsculo. Bueno, nadie ha entendido que en una situación asimétrica como esta, pues cada actor en el conflicto, pues es muy libre de definir cuáles son sus propios criterios para la victoria y puede elegir aquel que le parezca oportuno bajo su control y que sea realmente accesible, que se pueda alcanzar, no algún tipo de fascinación. Y ejemplos de ellos tenemos en la historia. Tenemos la guerra del 73 con Egipto, Hezbollah en 2006, el Estado Islámico en 2017, que en el fondo, en gran parte, ahí siguen. La resistencia palestina desde 1948 jamás
en 2023 que todos ellos han salido victoriosos, a pesar, eso sí, de tener pérdidas masivas en el campo de batalla. Bueno, pues esto, desde Occidente, las mentes privilegiadas como los almirantes que tenemos escribiendo en los periodiquillos, no lo entienden, son incapaces de comprender, es decir, son incapaces de comprender la esencia de aquello a lo que se enfrentan. Bueno, la situación asimétrica en realidad que hoy surge, que hoy se encuentra Ucrania, si uno lo piensa bien, ¿de dónde surge? Surge de las narrativas. Por eso yo hace poco en el canal de un amigo que me hacía una entrevista, yo le discutía la narrativa propagandística rusa porque soy un absoluto enemigo de las narrativas, porque las narrativas que no sean el resultado de un análisis realista y profundo suelen llevar siempre al más absoluto de los fracasos porque son una forma de autoengaño. Esa es mi opinión y eso es lo que yo pienso. Y ahora, pues no sé si ustedes me querrán comentar algo y si este directo les ha interesado algo o no. Hoy hemos sido más de 600. Alguno es nuevo. El que sea nuevo que levante la mano. Luis Ángel, la narrativa rusa cambiará para darle fin al conflicto. Es que los rusos no montan una narrativa. Es más, prescinden de ella. Una cosa es que en un momento determinado utilicen, por ejemplo, una terminología, eh, bueno, vamos a ver, gente de extrema derecha o de determinadas ideologías, da igual las que sean de extrema derecha, de extrema izquierda o de extremo centro, las hay en todos los países. Y no vamos invadiendo países porque resulta que haya, como dicen en Europa, morenazis en Ecuador o en Perú. No, sencillamente se les ignora. Entonces, eso es una cosa que cuando la gente interpreta el proceso de desnazificar Ucrania, la gente lo entiende en un sentido literal y no hay que entenderlo así. Hay que entenderlo como lo que es. La neutralización de aquellos elementos que, en este caso concreto, estamos hablando de que no son elementos de carácter político, sino que son elementos de carácter militar organizados que llevaban 8 años combatiendo. Y eso es lo que se trata de perseguir. Obviamente es muy útil hablar de ellos en esos términos para poder erradicarlos, pero no es el elemento. El elemento en sí mismo es el hecho de que estén armados y que tengan capacidad militar. Bueno, Luis Ángel, usted está haciendo un planteamiento, eh, pero dejar a la ultraderecha prorrusa. Bueno, es que en Rusia también hay gente de todas las ideas. Miren, una de estas cosas que la gente no sabe es que uno de los intelectuales que más ha influido en Vladimir Putin es Ilyin. Ilyin no es cualquiera. Ilyin fue en su día el creador del Partido Fascista Ruso. Luego evolucionó a la vista, y además la mayor parte de la inteligencia, y de la cultura y de la evolución ideológica no soviética se desarrolló en París, en el exilio. Y a través de determinado director de cine fantástico, y de otras muchas cosas, pues, hay unas influencias políticas en Rusia, pero una cosa es como yo digo, la fanfarria y la liturgia y los simbología, y otra cosa es el contenido. En Rusia no, cuando yo veo aquí a alguien que me aparece con eh, la patria del proletariado y tal y cual, digo, otro que no sabe lo que se está fumando. Rusia no tiene nada que ver a día de hoy con un país comunista o con una ideología de izquierdas o marxista. Rusia representa una cosa que es muy distinta, que tampoco es el fascismo. Porque aquí automáticamente alguien, y como he visto antes ahí, que había alguien en un comentario que decía, fascistas. Digo, vale, venga, déjalo. Es decir, la permanente manía de categorizar para poder simplificar las cosas no ayuda a nada. En Rusia hoy día lo que prima es la evolución del pensamiento paneslavista.
Y algún día, conforme este canal vaya avanzando y yo pueda ir exponiendo las cosas que voy pensando y el resultado de lecturas de años y de cosas, pues probablemente, no digo que ustedes compartan mi visión del mundo, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos que tendrán una visión distinta, una perspectiva distinta de las narrativas que aquí en Occidente se hacen, ¿no? No, claro, por supuesto, Ucrania va a tener un Estado. Otra cosa es qué contenido tenga ese estado, pero sí, me preguntan, para los que no me lo están viendo y lo oyen, si una vez que todo esto termine, Ucrania tendrá un estado o desaparecerá. No, Ucrania va a tener un estado y no va a desaparecer. Otra cosa es lo que eso pueda significar como tal. ¿Qué contenido tendrá ese estado? ¿No? Más preguntas como el ultrapaneslavismo, pero Luis Ángel, ¿por qué le pone usted lo de ultra delante? Paneslavismo a secas, porque no hablamos de el ultrarrepublicanismo ni el ultrademocratismo cuando hablamos de Estados Unidos, ni hablamos de la ultrasocialdemocracia. Entonces resulta que no, que aquí ultra, que es una forma ya de descalificar a priori, pues lo utilizamos de un modo, primero, abusivo y segundo, inexacto. Y con falta y con poco rigor. Si Rusia hubiese comenzado la operación especial utilizando la PMC, Wagner, el resultado hubiese sido otro. No, porque no es una cuestión de qué medios han utilizado, sino qué objetivos se habían definido. José Moreno, eso significa que de alguna manera usted no ha terminado de comprender todo lo que yo he explicado en estos 3 directos, porque si me lo hubiera comprendido bien, no me lo preguntaría. Es una respuesta que no se le habría ocurrido. Si me permite la sugerencia, y lo digo sin ningún ánimo de molestarle, sí le pediría que que volviese a repasar, no todos los directos, que a lo mejor son muy largos, pero sí los vídeos cortos que recogen lo esencial de los directos para que le ayuden a sentar, a sedimentar lo que he ido explicando. Son conceptos que a veces que trato de hacer, de explicar del modo más sencillo, y algunas cosas que a mí me han llevado años de lecturas y de aprender. Olga, ¿qué tal? ¿No estará básicamente planificado para ganar ingresos billonarios para la industria militar? Eso es lo que nos cuenta siempre la izquierda antimilitarista. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era estudiante, que yo tenía un profesor que era muy progresista, muy de izquierda progresista, que decía, es que las guerras las organizan los fabricantes de armas. Bueno, miren, en estos días de atrás, ha habido un cambio fundamental. No ha venido al caso explicarlo en el canal porque no era un tema que nos ocupase. Siempre ha habido, desde la perspectiva izquierdista, marxista, anarquista y de todos los istas de izquierda que usted quiera, desde aquel tiempo rusoniano del buen salvaje, siempre fue asociado el hecho de la guerra a la aparición del derecho de propiedad, como si uno hubiese sido consecuencia del otro. Por lo tanto, aboliendo la propiedad, conseguiríamos llegar al reinado de la paz mundial. Es un cuentecillo, que es el cuentecillo comunista, que es muy parecido al cuentecillo cristiano. Un paraíso original en el que un día metemos la pata, nos echan, nos vemos obligados a penar a lo largo de toda la historia, hasta que un buen día nos vuelven a salvar y llegamos al fin de los tiempos y todos tocamos con túnicas blancas, nos ponemos a cantar al lado de un señor con barba y estamos en el paraíso. Ese mismo cuentecillo nos lo han contado diciendo que un buen día el ser era libre, el hombre era libre y un buen día se vio atado por todas partes porque pasó del estado natural al estado civil firmando el contrato social, se vio encadenado a la historia y a la evolución de la propiedad de los medios de producción, pero de forma absolutamente inexorable se producirá la depauperización de la clase del proletariado, campesinos, empleados, burgueses y esos es chusma, hablamos nada más que de obreros industriales, y un buen día se organizarán, se concentrarán ante la riqueza, ya no los obreros no tendrán nada que perder, derribarán el poder de la burguesía de forma inexorable, porque esto es indiscutible, y a continuación, tras un periodo de dictadura del proletariado, llegarán al paraíso de una sociedad sin clases del cual ya no saldrán nunca más. Es decir, el cuentecillo cristiano, el cuentecillo comunista o el cuentecillo de Fukuyama con el final de su democracia liberal
siempre termina lo mismo, en el fin de la historia feliz, por siempre jamás. Bueno, pues evidentemente no es así. Y en el cuanto a lo que le contaba, es que se ha encontrado una fortaleza en un periodo previo al periodo de la agricultura, en el periodo en el que todavía continuábamos siendo cazadores y recolectores. Eso significa que cuando en un momento determinado el ser humano encontró una fuente de alimentación y de sustento cercana, aún sin practicar ni ganadería ni agricultura, ya se protegía en una fortaleza frente a otros que codiciaban esa posición. Y no había, vamos a ver, los fabricantes en aquel entonces de puntas de flechas de piedra de sílex, de momento no cotizaban en Wall Street. Con lo cual vemos que la guerra, como siempre, es un fenómeno natural propio y no exclusivo no es exclusivo de la especie humana y que es propio de los animales gregarios y territoriales. También otras especies. Ya en su momento se documentó la existencia de guerras por recursos y territorio entre chimpancés, hace ya la friolera de 50 años. No sé si esta charla que le he pegado, Olga, le sirve para algo o me va a tirar algo a la cabeza por haberle dicho todo esto. Don Francisco, ¿piensa usted futuramente escribir un libro sobre Ucrania? Pues mire, yo le voy a contar cómo están las cosas en cuanto a mis planes para escribir. Tengo que escribir el tercer tomo de la trilogía sobre el movimiento cristiano sionista, porque han sido muchos años de investigación, de esfuerzo y de trabajo para hacer los dos primeros tomos que espero alguien tenga el detalle de comprar y de leer. No piensen ustedes que son tantas personas los que a lo largo de los 2 años que lleva el libro, el segundo volumen publicado, lo han leído. No es así. Entiendo también que son una lectura. Hoy me decía un señor aquí en un comentario que es que a él lo de leer no le gusta, que a él lo que le gusta es ver vídeos, que si no tendré la trilogía en vídeos. Claro, eso demuestra que no tiene la capacidad para leer los libros, para empezar, porque las cosas extremadamente complejas a veces no se pueden explicar en vídeo. Y cuando hablamos incluso de arqueología bíblica, parece complicado explicarlo en vídeo. Y cuando hablamos de teología, pero claro, vivimos en la cultura de las pantallas luminiscentes que brillan. Si no viene en una pantalla, bueno, pues ustedes se lo pierden, porque el que lee vive dos veces. Y hay muchas cosas. La verdadera cultura no se adquiere en pantallas de vídeo. Ahí. Hombre, muchísimas gracias. Un detallazo. No sé quién ha puesto ahí los 9,99 USS, pero se lo voy a agradecer de veras porque es la primera vez que me pasa, creo que en 5 directos o en 4 directos, una cosa así. Con lo cual, se lo agradezco de veras. Todo un detalle. Ya me falta menos para los 489 € que me cuesta el micrófono que quiero comprar. Pero bueno. El caso es que muchísimas gracias una vez más. Es más el gesto, se lo digo de verdad, que le importa. Y, y lo que les digo, y el siguiente, aparte de escribir este tercer tomo de la trilogía, tengo previsto en los próximos meses hacer una síntesis de varios directos en un libro que cuando éramos poquitos aquí en el canal y empecé a hacer directos hace un mes y pico, que éramos 3000 y algo nada más, pues las 100 personas, 90 personas que nos poníamos a ver esto, les pregunté si querían que les enlatase de alguna manera los mejores directos que fuéramos haciendo, me dijeron que sí, y yo espero que hacia la primavera tengamos un libro de geopolítica sobre con parte del contenido que se está volcando en el canal, el que yo vea que tiene más atractivo para ustedes. Luego, aparte de eso, y como otra cuestión, es que el mes que viene saldrá reeditado en Amazon para que lo puedan comprar en América, porque nunca
ha llegado a América. Es un libro que distribuyó aquí la editorial hace 9 años. El libro que escribí sobre los anarcocapitalistas y los neoconservadores. ¿Mm? Eso es lo que quiero fundamentalmente hacer. Con lo cual, si todo sale bien, a lo largo de este año, 3 libros me gustaría que salieran por distintas vías, de los cuales esos libros, los miembros del canal que en la categoría de geopolíticos, que es la máxima, y que vivan en España, se lo enviaré, obviamente, firmados por mí, y dedicados personalmente para ellos, por si a alguien le apetece hacerse miembro del canal. Espero haber contestado a la pregunta. Bueno, y parece que no hay nadie más que quiera preguntar nada. Manaxas, Virginia. Un bonito lugar, Ramón Reyes, famoso por la batalla de Manaxas allá, durante la Guerra de Secesión. Hombre, muchísimas gracias. $5 más. Hoy estoy saliendo de aquí podrido en dinero. Muchísimas gracias. Caminemos hacia el micrófono. A ver si en una de estas, cuando hagan una oferta flash de esas que hacen en Amazon, lo puedo comprar. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más, con lo cual eh, vamos a irnos a... Han sido Yolanda Brusa con sus 30 Uyus también y Giovanni Mejía con sus $5 también. Muchísimas gracias, me están ustedes abrumando. Me pregunta Luis Ángel Moreno si no hay resistencia en Ucrania con poder político para que pueda pactar con Rusia. No, no la hay. Y si se da usted cuenta, la gente que al principio era rusófila la mataron. Se calcula que más de 600 personas. He hecho un análisis desde el punto de vista militar del ataque de Hamás del 7 de octubre. No, no he tenido la oportunidad, no me da tiempo, la vida no me da para tanto. Piensen que para hacer ahora mismo este canal con los directos que estoy haciendo, significa que he extendido, muchísimas gracias Yolanda, de verdad, significa que he extendido mi jornada laboral a los fines de semana y trabajo en casa para que me dé tiempo a sacarlo todo, porque si no son muchas cosas. De hecho, he dejado de hacer el podcast que hacía sobre crímenes, el día de autos en iVoox, porque no tengo tiempo material. Entonces, no podía dedicarme a todo y ha habido un momento en que el canal, el podcast de iVoox, el día de autos se llama, por si alguien lo quiere encontrar, me tenía ya cansado. Ya son muchos años haciéndolo. Fui líder de audiencia durante 2 años, desde que lo empecé a hacer en radio hace ya bastante, y por lo tanto quería también darle salida a este aspecto de mi vida que era muy poco conocido y a eso me he puesto, con lo cual voy un poco superado por la situación. Eh, Sander Yolo Buceta, que si tengo alguna recomendación de algún libro que trate la violencia y la guerra a lo largo de la historia como fenómeno. Pues si le digo que detrás de mí y de lo que dice este seguidor del canal que llamó toldo a ese excelso fondo fotográfico, todo el mueble que tengo detrás de libros, hay una parte importante de obras de John Keegan, de Michel Howard y otra gente que son teóricos sobre la guerra como fenómeno. Mm, Le diría que buscase, por ejemplo, a uno de los clásicos, Michel Howard. Mm, Don Servando Benítez. Don Servando, el doctor, fue la primera persona que apoyó a este canal. La primera persona que decidió hacerse miembro del canal. No se preocupe, don Servando, le comprendemos. ¿Cuál ha sido el rol del ejército de Chechenia en este conflicto? Pues mire usted, Chechenia ha sido los chechenos,
los Kadirossi, han sido un papel esencial porque son gente con una experiencia de combate de muchos años y además demuestran una cosa, y es que en Rusia no es ni... Rusia es un concepto imperial, es unidad en la diversidad, diversidad racial, diversidad religiosa, diversidad cultural, y todos unidos en un único propósito sin perder ninguno de esos grupos su identidad. Fíjense que mientras que en Occidente países como Estados Unidos se distinguen por su caos racial, su caos cultural y su caos religioso, porque son mezclas y está todo el mundo mezclado y sin que se pueda decir que hay un nada definido, en Rusia existen igual un numeroso grupo de personas budistas, musulmanas, cristiano ortodoxas, y sin embargo, también existen personas de distintas razas, de distintas religiones, de distintas culturas, distintas lenguas incluso, y eso no significa que exista ningún caos, porque todos los grupos son grupos cohesionados que mantienen su identidad. Dentro de una, es más, de hecho, en la Federación Rusa, el plantear cualquier forma de supremacismo para la eliminación o el desprecio o el odio hacia cualquiera de esos grupos constituye un delito. O sea que tenemos el lunes, he anunciado un directo. Me dice don Luis Ángel que cuál será el siguiente tema para investigar un poco. Les he puesto muchísimas gracias, 50 pesos mexicanos desde allá. Gracias. Eh, según el cual Rusia acabó con las comunicaciones del ejército ucraniano en pocas horas al comienzo de la guerra. Es cierto que operaron, pero no es un hecho permanente, porque eso es una consecuencia de la superioridad en materia de guerra electrónica que ya viene de los años de la Unión Soviética. Cierto es que causaron una grave perturbación, pero no ha sido una destrucción de sistemas de comunicaciones. Y en cuanto al siguiente tema, el lunes tenemos, yo me he dado cuenta que ustedes tienen mucha avidez por saber, efectivamente, no lo dude, lea a Michelle Howard. Ustedes tienen muchísima avidez por saber, porque han visto muchos canales, ven muchos canales de noticias, ven muchos canales de YouTube, donde les cuentan cosas de un modo muy fragmentario. Eh, Les hablan que si la batalla de Avdiivka ha pasado esto en el sur, si hay una determinada defensa que ha colapsado o no. El caso, por ejemplo, de lo que son las unidades de operaciones especiales rusas en Avdiivka para hacer caer las defensas al sur de la ciudad, que llevaban 8 años de fortificaciones, y han aprovechado una tubería de 80 centímetros para ampliarla y atacar las defensas por la retaguardia. Bueno, eso es algo muy antiguo, era lo que se llamaba antes la guerra de minas. Ya si algunos de ustedes ven la película de A la triste, y lo digo para ilustrarlo de alguna manera entretenida, verán que la película comienza en esa guerra de minas frente a la ciudad de Breda. Y es algo que permanentemente hemos visto desde la antigüedad más remota, cuando se excavaban minas debajo de las murallas para abatir las murallas de las fortalezas o de las ciudades. Bueno, pues ha sido así efectivamente. Y de hecho, las operaciones, ahí las fuerzas de operaciones especiales han estado brillantes. Pero siempre estamos hablando de cosas muy, muy puntuales, pegando la nariz en la página para no poder leer las letras. Eso, saberlo, no nos convierte en personas más informadas o ni nos permite comprender mejor lo que ocurre. ¿M? Así es las cosas. Buenas tardes, Canluip. Y eh, sería muy interesante que invitase a alguien. No me apetece. No me apetece porque tengo yo poca vocación de entrevistador. La función de este canal no es hacerle la competencia a otros canales que hacen entrevistas, y la función en la que yo me planteo el canal no es hacer de youtuber. Eh, mi propósito en este momento para hacer este canal es darle salida a mi vocación intelectual. ¿Y por qué? Pues porque me apetece compartir lo que pienso y lo que sé.
ha habido una serie de años que no me apetecía nada, pero ahora me apetece compartirlo y creo que este es un buen medio y lo comparto. Escribo y comparto, pero no quiero pero a mí la función de vamos a ver, a mí me roba muchísimo tiempo, como a todo el mundo, el trabajo. Tengo que trabajar como abogado, es lo que hace la primera mitad de mi vida la dediqué al mundo militar. A los 36 años dejé, 35 años dejé la vida militar para comenzar a ejercer como abogado. Hice los máster, hice mi formación, lógicamente, posgrado como abogado y me he dedicado al derecho penal y al derecho de familia durante veintitantos años, hasta ahora. Eh, Esas han sido las dos partes de mi vida. Y en este momento tengo 60 años, como abogado he hecho todo lo que iba a hacer, vivo razonablemente bien y, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría cambiar cada vez más el poder vivir. Muchísimas gracias, Rafael Izquierdo, por esos $10, se lo agradeceré. Me apetece cada vez más cambiar mi actividad para poder vivir de esta actividad que tengo con ustedes, que a mí, vocacionalmente me satisface mucho. Y no soy coronel, soy un pobre pringaillo de a pie, un soldado de tropa, nada más. Y mi intención, lo más que llegué a mandar fue un pelotón de ametralladoras medias, si le sirve a usted, o un equipo de misiles Milán y Cobra en aquel entonces, y también un pelotón de morteros. O sea, mi trabajo ha sido siempre puramente táctico como soldado y como militar. Y a partir de ahí lo que me apetece es eso, el darle salida a esto y el poder suplir. Si yo puedo sustituir mis ingresos de la abogacía por mis ingresos con ustedes y con mis libros, pues puedo compartir todo esto y además puedo darle salida a mi vocación intelectual y vivir de ella. Ese es mi propósito. Mm, Porque además creo que aunque siga cumpliendo años, cuando el cuerpo se deteriore, pues la mente no tiene por qué hacerlo y podré tener un recorrido más largo. ¿Desde cuándo me intereso por la geopolítica? Pues desde la primera vez que pude hablar, o que oí hablar de Haushofer. Tenía yo allá por los 12 años de edad o cosas así. Siempre fui un lector compulsivo y hasta como era pobre, no me quedaba más remedio que no podía comprarme los libros, con lo cual sacaba los libros de préstamo de la biblioteca de mi barrio y me sacaba todas las semanas un par de libros, desde que tengo 12 años de edad. Luego ya no, luego ya pude ganar dinero y empezar a comprarme mis propios libros y ahora mismo vivo pues aquí con unos 12.000 libros, que no son muchos para los que yo he visto que tienen otras personas, ¿no? Mm. Y ahora volvemos a cambiar el foco, nos olvidamos de mí, que yo no tengo importancia, y vemos que ¿tiene Rusia posibilidad de controlar la política ucraniana una vez le arrebate el espacio rusófilo? Si le arrebata el espacio rusófilo y cesan las hostilidades, la voluntad política ucraniana contraria, adversa a Rusia, ha dejado de existir. No va no hay otra opción. ¿Sería descabellado entregar Galicia a Polonia con el fin de deshacerse del espacio más rusófobo? Mire, para evitar que haya personas que confundan la Galicia ucraniana, polaco-ucraniana con Galicia y que estemos pensando en darles La Coruña, aclararé que es un territorio que antes fue polaco y que hoy día está bajo control ucraniano. Y no es descabellado pensar que toda esa región, de todas esas regiones polémicas como Besarabia, todo esto, la región que pertenecía a la antigua Rumanía, la parte que pertenecía a la antigua Hungría, etcétera, retornen a los países originales, porque además esos sí terminarían de golpe y porrazo en la Unión Europea. Ujú. Muchísimas gracias, Julio Montes de Oca. No sé de qué se ríe Sterling, pero sirve. Eh, bueno, eso de que sé más de la vida militar es porque desde los 16 años hasta los 35 mi vida se ha desenvuelto en ese entorno, con lo cual yo he leído muy por encima de lo que lo han hecho muchos oficiales que eran jefes míos en aquel momento. ¿Mm? Eso es Galicia.
así. Ya, ya, no había algún gallego hay por allí también, eso seguro. Gallego no sé, pero sevillanos, antiguos miembros de la legión em, con los ucranianos sí había. Muchísimas gracias, David Morones. $5 que se acumulan al resto de lo que me han enviado hoy para poder eh, comprar ese micrófono. 489 € que cuesta el jodido micrófono. ¿Qué les iba a decir? Que no lo duden, háganse miembros del canal. Eh, Creo que merece la pena apoyarlo porque es un proyecto que va a redundar en el beneficio también de ustedes, ¿no? De alguna manera. Ahora habrá más países que entren a la OTAN. Mire, ha entrado Finlandia. Lo de Finlandia me parece una torpeza de una magnitud porque las tropas rusas más cercanas a la frontera con Finlandia antes de su ingreso en la OTAN estaban a 1500 kilómetros de Finlandia. Ahora lo único que han conseguido es que se las pongan, es que les pongan a las fuerzas en la puerta de casa. Sí, señor, hay un radio tirado de un pizarro en Cerro Muriano. No hace calor allí en Cerro Muriano. ¿Qué va? Se llama Galicia precisamente porque eran judíos expulsados de España, ¿no? Yo creo que no, yo creo que se llaman Galicia porque no sabían que podían coincidir con los gallegos de aquí. Si no, no creo que lo hubiesen llamado así. ¿Dónde no hay un gallego? Efectivamente, hay un gallego hasta en la luna. Pero bueno, no nos metamos con los gallegos que igual mi hija se enfada y nos la lía parda. Que por tener tiene hasta nombre gallego. En fin, no sé, podría decir qué papel juega Francia. Podría decirlo si lo supiera, porque realmente quien no lo sabe es Francia. Francia todavía no sabe exactamente qué le ha pasado, porque ha querido jugar, como tiene la bomba, y eso le convierte en actor geopolítico, ha querido jugar una baza y no sabemos exactamente cuál ha sido, porque a día de hoy, fíjense, es como un inmenso silencio. Tras las visitas de Macron a Moscú, y empezar a jugar la baza, sí, al principio fueron de la mano con el resto de la OTAN a Ucrania, mandando las piezas de artillería del 155, los César, por cierto, unas piezas de artillería excepcionales que ya estaban en los Urales haciéndoles la ingeniería inversa y que España quería comprarlos, pero esas piezas de artillería, eso ha sido más que nada una entrega muy simbólica. A día de hoy, en este momento Francia tiene un profundo. Maika es gallega, qué bueno, gallega. Pues mire, mi lugar favorito para irme allí jubilado, que me lo he pensado más de una vez, es irme a Cedeira. Creo que es un lugar fascinante, que me encanta. Y quien no conozca Cedeira debería ir. Macebateman, 5 euros. Estamos que lo digamos hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Chile, Peñaflor, pues espero que les haya gustado. ¿Cuál es el escenario ideal para Rusia después de la guerra? Pues lo lógico sería que de alguna manera, cuando todos los histéricos se callen, pues que se recuperen unas relaciones razonables con el resto de la península europea y, a ser posible, volvamos a recuperar, si es posible, una relación de prosperidad compartida y de comunicación, porque Europa y Rusia no tienen motivos de enfrentamiento, sino al contrario, tienen motivos de cooperación. Y si conseguimos que los norteamericanos se descompongan y nos dejen en paz, pues a lo mejor hasta nos salen bien las cosas. Ujú. Efectivamente, le puso Putin una mesa bien larga, como un portaaviones. Desde entonces Macron desapareció. Efectivamente, así es. ¿Mm? Macebate de Coruña. Muy bien. Parece que las maniobras de la OTAN están enfocadas a que pueda colapsar el frente ucraniano y ocupar medio país hasta Kiev por parte de la polonoblasería. Bueno, no, no es una posibilidad propagandística. Ahora mismo el papel que están cumpliendo unas prolongadísimas maniobras de la OTAN es precisamente funcionar como han funcionado las fuerzas de seguridad frente a las tropas de Kiev. Si retrocedéis os disparo.
De alguna manera, no digo que esto sea así, pero de alguna manera están funcionando para responder ante la eventualidad de un desplome anticipado de Ucrania, que entonces sí estaríamos en el cantito un duro para irnos a ver todos a la Catrina, porque como se les ocurriese entrar, a los de la OTAN en Ucrania, mm, espero que se detengan antes de cruzar el Dnieper. Y de cuidado, porque a lo mejor no es buena idea acercarse a la región de Odesa, Transnistria y el Mar Negro. Y eso que no habrían cruzado el Dnieper. Las cosas se pondrían, como ya digo, para irnos todos a ver a la Catrina en 10 minutos. Que el conflicto se alargará décadas si fabrican suficiente munición del 155, pero no lo van a hacer. Rusia, para proteger Crimea, debe anexarse Odesa. Pues miren ustedes, hay un directo que hice sobre, la ciudad de Odesa, el valor estratégico de la ciudad de Odesa, para lo que me puse en los antecedentes históricos de la misma y expliqué más o menos lo que es la ciudad. Y me ceñí a lo que había declarado Vladimir Putin en su discurso de fin de año, diciembre, diciendo que no hay ninguna duda de que Odesa es rusa. Pero al mismo tiempo también decía que no es un objetivo militar en este momento. Desde luego, si se cerrase el acceso de Ucrania al Mar Negro, y se retomase el contacto con Transnistria, los que iban a sudar en ese momento, en pleno mes de enero, como si estuviesen en el Sáhara a 60 grados, son los moldavos. Porque esos sí que no saben ya en qué alianza meterse por si aparece el oso ruso en la puerta de casa a recordarles que no hay que molestar. ¿Qué o pasará con los terrenos que ha comprado BlackRock en Ucrania si Rusia gana? Pues es que con los contratos que tiene BlackRock son con Kiev. Me imagino que Rusia lo que no hace es perder la soberanía, pero no creo que dejase de, en un momento determinado, si llega el caso, de negociar de forma ventajosa con ese fondo, buitre para poder beneficiarse. Pero desde luego no en términos que pudiese ese fondo condicionar las decisiones políticas ni la soberanía rusa. Bueno, hay una cosa, Olga, que está clara, y es que Olga dice que desde luego un país como España no tiene ninguna justificación para ir contra Rusia. Pues no. Ahora la pregunta es si en este momento Rusia tiene algún motivo para ir contra España. Y la respuesta es que sí, porque es España la que ha desplegado fuerzas militares a 1 hora de la frontera rusa. En el caso de Estonia, en el caso de Rumanía o en el caso de Turquía. Y eso es algo que no ha ocurrido ahora con motivo de la operación militar especial, sino que ha ocurrido desde el principio y desde hace años. ¿Me puede explicar alguien qué hacen las baterías de Patriot, de los Patriots españoles, bueno, españoles, comprados a los americanos, desplegadas en Turquía o desplegadas en Rumanía? ¿De verdad que nos hemos gastado el dinero de los impuestos, que nos estamos quitando de las pensiones, que nos estamos quitando del sistema sanitario, para gastárnoslo en comprarle armas a los americanos para desplegarlas en la frontera rusa? ¿Para eso quieren nuestros impuestos la imbécil esta de los chuflitos que tenemos de ministra de Hacienda? Es una cosa vergonzosa. Sí, algunos sí la tiene. Por ejemplo, los polacos, porque los polacos tienen una cosa muy importante, una de las cosas más peligrosas que existen. Tienen miedo, que es lo mismo que tienen los países bálticos. Bueno, les hemos dado también los M113, conocidos como TOAS, y les hemos dado munición. Eh, no teníamos que haber dado nada. Nosotros no tenemos ningún pleito. Tenemos problemas con Marruecos, eso sí. Tenemos problemas con Senegal. Tenemos un potencial peligro terrorista de corte yihadista en el Sahel, pero no tenemos problemas con Rusia. Con quien sí tenemos problemas es con, por ejemplo, por seguir a Estados Unidos. ¿Dónde está la tradicional amistad española con el mundo árabe
que nos podría permitir beneficiarnos en contratos independientes de recursos energéticos. Por ejemplo, me pregunta Sterling Mayor qué opinión me merece el tema de Biden, sus supuestas inversiones en Ucrania, su hijo, armas biológicas. ¿Qué opinión me merece ese asunto? Mire, me merece una opinión. Doy por hecho que efectivamente hay participación y cargos que ha ocupado el hijo de Biden, Hunter Biden, en empresas con cerca de 20 laboratorios biológicos en Ucrania. Me parece que efectivamente todo lo que tiene que ver con inversiones o no inversiones por parte de los personajes de la élite norteamericana, Miguel Ocampo, bienvenido como geopolítico, eh, am, en Ucrania y toda la élite norteamericana tienen todos muchísimo que callar, empezando, por ejemplo, por la Nick Haley, esta que le está disputando la presidencia a Trump. Pero no es un tema que en este momento entiendo. Bueno, armas biológicas. No quiero hablar de algunas cosas que ustedes todos recuerdan, que son por las que nos encerraron 3 meses, porque ya saben que el vídeo se desaparece, lo bloquean y punto. Pero vamos, ese tipo de armas, pues claro que existen, que las manejan, que las tienen y a veces no me cabe ninguna duda que hasta las utilizan. Eh, Rusia tiene una doctrina muy clara. Me pregunta Mace Bateman si realmente Rusia no va a atacar a ningún país porque tienen miedo Polonia, los países bálticos. Pues el miedo es un hecho irracional. Uno tiene miedo porque lo tiene. Punto. Me pregunta Mace Bateman sobre las investigaciones de según qué cosas, qué armas en laboratorios. Y sí, no tengo ninguna duda de que eso es así. Menos mal, Hugo, que no nos conocemos. Si nos conociéramos, no solo me tutearía, también se quedaría a comer o a cenar en casa, me imagino. No, yo no tengo criterio científico para saber eso. No puedo no mencionarlo, porque si lo menciono, corro el riesgo de que se bloquee el vídeo. ¿No ve cómo funciona el miedo? Bueno, pues si no quieren nada más, vamos a ver el libro que, que he comentado para hoy y así no les entretengo más, y el lunes les, espero aquí, pues, para ver la parte esta que nos interesaba de las preguntas que ustedes muchas veces hacen. Bueno, este estas imágenes y este libro, eh, aviso, para que no tengamos malentendidos. Eh, el autor del libro es el señor que está en la foto, que firma como Simón de Montfort, no, que es una persona por lo visto, de muchísimo contenido religioso, que en un momento determinado tomó la decisión de viajar al Kurdistán para combatir contra Estado Islámico con los Peshmerga. A ese momento corresponde la fotografía que ven con la bandera de España, y que en este momento se encuentra combatiendo cerca de Atizca con las milicias, las antiguas milicias integradas ahora en el ejército ruso de la Federación Rusa. Él, en el tiempo que lleva allí combatiendo, ha publicado ese libro, Cruzado contra el NOM, el nuevo orden mundial, que es un libro que está realizado desde su particular perspectiva, tanto religiosa como política, con la que yo no coincido en gran medida, porque ni participo de sus creencias religiosas y probablemente no, y tampoco lo hago de sus creencias políticas, pero eso no significa que no se tenga el mérito de ser una persona comprometida con sus principios y con sus creencias hasta las últimas consecuencias, y que nos lo encontremos en este momento en el frente de Atizca, jugándose la vida y con riesgo obvio de perderla, que ahí está. Entonces el libro solo lo van a poder adquirir en Amazon exclusivamente o en la editorial. El libro merece la pena porque
es el testimonio en directo de un combatiente en el frente, eh, con las diferencias que pueda tener esta persona con ustedes, pero eso es lo de menos, porque lo que nos interesa es el testimonio humano, el testimonio personal. Y Blue, ¿y a usted qué le importa si yo soy ateo, católico, cristiano, judío? Eso es difícil. Protestante, budista o medio pensionista. Le pregunto yo a usted, por cuestiones de orden personal, ¿y usted piensa que yo le voy a contar las mías? Pues eso. eh, pues entonces es un libro que tiene el valor personal, el valor de testimonio de la persona que lo ha escrito. Con el, insisto, con respeto hacia sus creencias, principios, creencias religiosas, principios políticos, principios personales, pero muchas veces las personas, con independencia de sus creencias, tienen una ejecutoria honrada, meritoria, eh, y eh, ahí lo dejo. Quiere, si alguien quiere, pues puede adquirirlo. Está en ediciones Fides, lo tienen también en Amazon y es desde luego lo original, la originalidad. Lo hizo usted por curiosidad y usted no sabe que la curiosidad mató al gato, y que hay cosas que no se preguntan. Y bien, pues y que es un libro que les gustará. Bueno, que les gustará por lo menos conocer y conocer el testimonio de la persona. Luego habrá gente que no le gusta el libro y gente que sí, como siempre. Pero en todo caso, ahí está. Efectivamente, las jaulas, acuérdense de la frase de Dostoyevsky, que es el lema de este canal. La gente quiere volar, pero tiene miedo a volar. Por eso buscan las certezas, y las certezas siempre están dentro de las jaulas. Por eso el tener opinión propia solamente es para los valientes. Los demás tienen que conformarse con las certezas que les dan las jaulas. Y además, si ustedes miran los comentarios del canal desde esa perspectiva, verán con mucha facilidad que la inmensa mayoría de la gente vive en su jaula y solo muy poquitos son los que se atreven a ser libres. Mm. Ahí ha estado usted muy bien. Se nota, Maika Iglesias, que usted es gallega. La curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Ha estado usted muy bien. Es una pena que no se haga miembro del canal, porque gente así, tan ocurrente, tan rápida y tan inteligente es la que hace falta. Genial. Bueno, no puede creer siendo tan analítico. ¿Usted cree? Si usted supiera. Eh, y hay otro que dice, sí, sí, pero se murió. Bueno, pues no les quiero entretener mucho más. Les agradezco mucho su tiempo y solamente les insisto en que se hagan miembros del canal, que lo apoyen. Tienen también la cuenta de PayPal en, en la caja de descripción del vídeo, que lo puedan, que lo saboren, que penetren en las ideas y y mediten sobre ellas, no se limiten a que les caigan como agua que les resbala. Que el lunes les espero aquí para hablar de las principales preguntas o de la síntesis que yo he hecho de las principales preguntas que me hace la gente sobre el conflicto de Ucrania y que se hagan miembros. Es importante que el canal siga adelante para que yo pueda llevar impulsar este proyecto de compartir con ustedes las cosas que voy escribiendo y que voy pensando. ¿Que por qué no hago también un canal de Telegram? Sugiere. Pues yo le sugiero a usted otra cosa. ¿Por qué no viene usted y me lleva las camisas al tinte y me hace la plancha? Porque a mí la vida no me da. Yo es que no puedo más. O sea, se lo digo en serio. Don Julio vive en Argentina. Pues un abrazo muy fuerte para los argentinos. Ya conté una vez aquí en el canal que yo fui uno de esos españoles que se ofreció voluntario para combatir en Malvinas. Hubo 2000 españoles que lo hicieron y yo fui uno de ellos. Sin más, como siempre les he dicho, ya no les quiero entretener más y les espero este próximo lunes. Disfruten del fin de semana, pórtense bien y, y nos vemos a la vuelta. Cuídense mucho.